la sección anterior vimos el cálculo de las transformadas de Laplace de distintas señales de entrada, con lo cual es muy fácil obtener la transformada de Laplace de la salida. Es simplemente la transformada de Laplace que ya hemos calculado de las señales de entrada por el modelo del sistema de transferencia que ya hemos calculado. Luego ya tenemos la transformada de Laplace de la señal de salida. Ahora lo que nos interesa es obtener la señal de salida en el tiempo, es decir, la inversa de la transformada de Laplace, que es lo que vamos a ver a continuación. Para ello vamos a hacer uso de esta propiedad de la transformada de Laplace, que es la tercera y última transparencia de las propiedades de la transformada de Laplace. La primera era que la transformada de Laplace de la derivada era S por la transformada de Laplace de la función. La segunda era que la transformada de Laplace de una señal desplazada en el tiempo era e elevado a menos st, siendo t el desplazamiento por la transformada de Laplace de la función. Y la tercera es esta de aquí, que es cuál es la transformada de Laplace de una señal multiplicada por e elevado a menos at. Pues vamos a calcularla. La transformada de Laplace de una señal multiplicada por e elevado a menos at, yéndonos a la definición de transformada de Laplace, pues será la integral entre 0 menos e infinito de la función que tenemos ahora por e elevado a menos st por diferencial de t. Ahora lo que hacemos es estas dos exponenciales, ponerlas con un único coeficiente de la exponencial, que es s más a. Luego, esta integral de aquí que tenemos ya sí que nos recuerda mucho a la transformada de Laplace de una señal. En realidad es la transformada de Laplace de la señal i de t, pero en vez de usando s como variable independiente, usaremos s más a. Luego será la transformada de Laplace de la señal original i de t, pero en la que hemos sustituido s por s más a. Y esto lo recuadramos porque es importante la tercera propiedad, que es que si nosotros en vez de hacer un desplazamiento en el tiempo, hacemos un desplazamiento en el dominio complejo de la transformada de Laplace y ponemos s más a, la función de la que proviene será la i de t por e elevado a menos at. Y esta es la propiedad importantísima que vamos a utilizar para calcular la transformada de Laplace de una serie de funciones. Por ejemplo, la transformada de Laplace de la exponencial multiplicada por el escalón será evidentemente la transformada de Laplace del escalón sustituyendo s por s más a, es decir, 1 partido por s más a. La transformada de Laplace de la exponencial por el seno será la transformada de Laplace del seno sustituyendo s por s más a, es decir, esto de aquí será omega partido por s más a al cuadrado, donde la transformada de Laplace del seno era s cuadrado, más omega al cuadrado. Y la transformada de Laplace del coseno será evidentemente esta de aquí, s más a partido por s más al cuadrado más omega al cuadrado. Fijémonos bien en estas tres transformadas de Laplace, porque ahora nos van a ser muy útiles para utilizarlas en el sentido contrario. Es decir, si nosotros queremos calcular la transformada inversa de Laplace de la función esta de aquí, pues sabemos que es esta exponencial. Si queremos calcular la transformada de Laplace de esta función de aquí, sabemos que es un seno por una exponencial. Y si queremos calcular la transformada inversa de Laplace de esto de aquí, sabemos que es un coseno por una exponencial. Y esto lo vamos a utilizar a continuación para calcular la transformada inversa de Laplace de una expresión genérica de la salida de un sistema. En la transparencia vemos que la expresión genérica de la transformada de Laplace de un sistema es g de s por u de s. Luego, sustituyendo g de s por un cociente de polinomios en s, que es la función de transferencia del sistema, multiplicada por la transformada de Laplace de las señales de entrada. Y las señales de entrada que hemos visto también son 1 partido por s, 1 partido por s cuadrado, 1 partido por s cubo, omega partido por s cuadrado más omega cuadrado, s partido por s cuadrado más omega cuadrado. Es decir, las entradas que nosotros estamos considerando al sistema también son cocientes de polinomios. Adicionalmente, podemos tener también desplazamientos en el tiempo, que ahora no lo vamos a considerar por simplicidad de notación, pero que aquí podrían estar involucrados. Es decir, que la i de s va a ser siempre un cociente de polinomios. Pues bien, ¿cómo calculamos la transformada inversa de Laplace? Pues lo primero que hacemos es descomponer la i de s en fracciones simples. Si suponemos que todos los polos, tanto del sistema como todas las raíces del denominador de la entrada, son todos raíces reales y simples, entonces la salida se puede descomponer como la suma de fracciones simples de este tipo, una constante partido por s más p sub i, donde p sub i son todos los polos del sistema más las raíces del denominador de la transformada de Laplace de la entrada. Con esta descomposición tendríamos una forma sencilla de calcular la i de t. Sería la suma de las transformadas inversas de Laplace de todas estas fracciones, que sabemos que son exponenciales. La cosa se complica un poquito ligeramente cuando los polos del sistema o las raíces del denominador de la transformada de Laplace de la entrada tienen alguna multiplicidad superior a 1. Pero en ese caso lo que tenemos es que las fracciones simples en las cuales descomponemos la i de s serán de esta forma, en las cuales
podemos tener S más P sub i elevado a K, siendo K un índice que varía desde 1 hasta la multiplicidad del polo que estamos considerando. También las transformadas inversas de Laplace de estas fracciones serían fáciles. Serían la constante por t elevado a k menos 1. Vamos a complicar un poquito más las raíces del denominador de la IDS y vamos a suponer que algunas pueden ser complejas conjugadas. En ese caso, la IDS genérica será una suma de términos de los que acabamos de ver, debido a la existencia de polos reales, que pueden tener incluso multiplicidad, más la fracción simple debida a los polos complejos conjugados. Tendrán una cisa que denominamos menos i más sub i y una ordenada que denominamos más menos j omega sub d sub i. Es decir, los polos del sistema están colocados con esta cisa menos i más sub i, y con esta ordenada, uno en j omega sub d sub i y el otro en menos j omega sub d sub i. Esta es la situación de un polo y del polo complejo conjugado. Evidentemente, si el sistema tiene una raíz compleja, el número complejo conjugado también será raíz del sistema. Pues bien, estos dos polos dan lugar a dos fracciones simples que, una vez sumadas, dan lugar a la siguiente fracción simple, que es abajo s más sigma sub i al cuadrado, más omega sub d sub i al cuadrado, y arriba un polinomio de primer orden. Este polinomio de primer orden tiene dos constantes, la constante del término en s y la constante del término independiente. Ahora bien, porque nos va a interesar a la hora de calcular la transformada inversa de Laplace, esas dos constantes del polinomio de primer orden de arriba las vamos a poner como c sub i, que va a ser la constante del coeficiente de primer orden, y luego el coeficiente del término independiente lo vamos a poner de una forma un poquito más elaborada. Vamos a ponerlo como b sub i por omega sub d sub i más c sub i por sigma sub i. Es decir, esta será la forma en la cual nosotros vamos a expresar la fracción simple que se obtiene cuando tenemos un par de polos complejos conjugados como raíces de la función de transferencia del sistema o bien incluso que provengan de la misma entrada. La última expresión que tenemos aquí es una expresión genérica de las fracciones simples en las cuales descomponemos cualquier transformada de Laplace de cualquier señal genérica de salida de un sistema. Pues entonces será fácil calcular la transformada inversa de Laplace, será la suma de las transformadas inversas de Laplace de estas expresiones más la transformada inversa de Laplace de estas expresiones de aquí. Es decir, la I de t será la transformada inversa de Laplace de la I de s. ¿Cuál es la transformada inversa de Laplace de todas las fracciones que sean de esta forma? Pues lo acabamos de ver, será una exponencial que tiene de coeficiente justo el valor del polo. Fijaos que el polo está situado en menos p sub i multiplicado por t. Esta exponencial, si los polos son todos negativos, ya sabemos que son reales, pues esta exponencial será una exponencial que decrecerá en el tiempo, como estas que aparecen aquí. Ahora lo que vamos a ver es, entre todas ellas, ¿cuál decrece más deprisa en el tiempo? Pues, como vemos, cuanto más negativo sea el polo, más deprisa decrece en el tiempo. Es decir, para valores de tiempo más pequeñitos, esta exponencial se habrá anulado. Luego, un sistema que tenga el polo en menos 1 dará lugar a una componente en la salida de tipo exponencial que será esta de aquí. Si el polo está en menos 2, el sistema será más rápido y esa exponencial se anulará antes. Si está en menos 3, anulará antes, menos 4 antes, etc. Es decir, una cosa importante. Si queremos que las componentes exponenciales de la salida decrezcan en el tiempo, es decir, se anulen cuando el tiempo sea suficientemente grande, todos los polos reales tendrán que ser negativos. Si algún polo real fuera positivo, ¿qué significaría? Pues que esta exponencial crecería indefinidamente en el tiempo, que no lo hemos pintado, puesto que nuestros sistemas normalmente no van a tener ese tipo de exponenciales. Es lo que llamaremos una sección posterior, sistemas inestables, pero todavía no sabemos nada de eso. No estamos definiendo estabilidad de este sistema, sino que estamos viendo la evolución temporal de las salidas. Y repito, si las exponenciales de la evolución temporal de la salida queremos que se anulen cuando el tiempo crece, todos los polos del sistema tendrán que tener una parte real negativa. Y lo que es muy importante, cuanto más negativos sean estos polos reales, antes se anularán esas exponenciales. Y al revés, cuanto más cercano al cero estén los polos, mayor tiempo tardarán en anularse las exponenciales. Vamos a irnos al límite. Cuando el polo está justo en el origen, ya sabemos que si está más hacia la derecha del origen da lugar a una exponencial creciente, si está más a la izquierda del origen da lugar a una exponencial decreciente en el tiempo, y si está justo en el origen, pues está justo en el origen, esto será una exponencial degenerada, es decir, elevado a 0, es decir, 1, es decir, la salida va a dar permanentemente a su i, ni crecerá ni decrecerá en el tiempo, será una constante.
Bueno, ya hemos visto la transformada inversa de Laplace de expresiones de este tipo, una constante partido por S más P sub i. Vamos a ver ahora la transformada inversa de Laplace de expresiones de este tipo, que también pueden existir cuando haya polos de multiplicidad superior a 1. ¿Cuál es la transformada inversa de Laplace? Pues lo hemos visto en la transparencia anterior. Será un polinomio de grado k-1 multiplicado por una exponencial de coeficiente justo el valor del polo. Es decir, esto es la expresión analítica de la transformada inversa de Laplace de fracciones de este tipo. Vamos a representarla gráficamente. Entonces, el resultado de multiplicar un polinomio que va creciendo indefinidamente con el tiempo por una exponencial que, si los polos tienen parte real estrictamente negativa, pues entonces decrecerá en el tiempo. Entre un polinomio y una exponencial, cuando el tiempo es suficientemente elevado, el que manda es la exponencial. Es decir, para tiempos elevados, esto se parecerá mucho a una exponencial, que hemos dicho decrece en el tiempo. En cambio, para tiempos muy pequeños, esto de aquí puede considerarse prácticamente 1 y lo que manda es este término polinomio. Es decir, esto será la representación de estas funciones. Para el orden de multiplicidad k igual a 1, coincide con lo que hemos visto anteriormente. Es decir, si estamos en el orden de multiplicidad k igual a 1, esto es t elevado a 1 menos 1 a 0 y tenemos la misma exponencial que antes, esto de aquí. Cuando el orden de multiplicidad es 2, tenemos t multiplicado por una exponencial. Entonces, para valores pequeños del tiempo, tendremos que esto se comporta casi como una rampa, pero para valores grandes del tiempo se comporta como una exponencial. Y en el medio, pues unimos la rampa con la exponencial. ¿Qué pasa si k igual a 2? Es decir, el orden de multiplicidad del polo es 2. Pues tenemos una parábola para valores pequeños del tiempo y después tenemos una exponencial. Y para k igual a 3, pues primero tendremos una cúbica y después la exponencial. Aquí vemos, para distintos valores de k, cuál es la representación gráfica de esta componente de la salida. Por supuesto, si P sub i se hace muy negativo, es decir, la situación del polo es muy negativa, estas exponenciales son cada vez más rápidas y cada vez se anularán antes en el tiempo. Ya hemos visto entonces los términos que aparecen en la salida debido a que existan polos reales simples, los términos que aparecen en la salida debido a que existan polos reales de multiplicidad superior a 1 y por último vamos a ver una cosa muy interesante. ¿Qué términos aparecen en la salida del sistema cuando existen polos complejos conjugados simples? En ese caso tendremos que calcular la transformada inversa de Laplace de esto de aquí. Pues será evidentemente la transformada inversa de Laplace de este primer sumando más la transformada inversa de Laplace de este otro sumando. El primer sumando, su transformada inversa de Laplace será b sub i por la transformada inversa de Laplace de esto de aquí, que como ya hemos visto es un seno de frecuencia omega sub d sub i por e elevado a menos sigma sub i por t. Y en el otro término será c sub i por la transformada inversa de Laplace del coseno por la misma exponencial. Es decir, esto que estamos diciendo aquí, la exponencial que sale factor común de b sub i por el seno de omega sub d sub i más c sub i por el coseno de omega sub d sub i. Aquí vemos el sentido que tiene el haber puesto en el numerador las constantes b sub i y c sub i que hemos puesto, en vez de haber puesto en el numerador una constante por s más un coeficiente independiente. Una vez que hemos calculado la transformada inversa de Laplace, vemos que es una exponencial por un seno más un coseno a la misma frecuencia. Y un seno y un coseno a la misma frecuencia es un seno desfasado. Esto es lo que ponemos aquí. Esto será igual a una constante que tendremos que calcular en función de b sub i y de c sub i por la exponencial por un seno de la misma frecuencia desfasado una cantidad que tenemos que calcular. Si igualamos estas dos expresiones, podemos calcular fácilmente cuánto valen d sub i y phi sub i en función de b sub i y c sub i, simplemente sabiendo cuánto vale el seno de una suma, que es el seno de uno por el coseno de otro, más el coseno por el seno. Es decir, igualando esta expresión con esta, obtenemos fácilmente que d sub i es la raíz cuadrada de b sub i al cuadrado más c sub i al cuadrado, y que phi sub i es el arco cuya tangente es c sub i partido por d sub i. Una vez que tenemos la expresión analítica de la transformada inversa de Laplace de esta fracción de aquí, vamos a representarla gráficamente. Será un seno de frecuencia omega sub d sub i cuya amplitud va a decrecer continuamente en el tiempo. Decrecer en el supuesto que los menos sigma sub i sean estrictamente negativos, es decir, que el polo esté colocado estrictamente en la parte izquierda del campo complejo. Es decir, que lo que tendremos serán unas representaciones de tipo senoidal, como las que aquí aparecen, todas de frecuencia omega sub d sub i y con una amplitud que decrece de forma exponencial según el valor de sigma sub i. Pues bien,
acabamos de ver cuáles son los componentes de cualquier salida I de t genérica de un sistema. Siempre tendrá componentes de la forma exponenciales por polinomios y senoides multiplicadas por exponenciales. Y las componentes que va a tener cada salida va a depender de los polos que tenga el sistema y de las raíces del denominador de la entrada del sistema. Es decir, la propia entrada del sistema tiene unos polos en el denominador que se replican exactamente en la salida, pero multiplicado por unos determinados coeficientes. Vamos a ver a continuación una cosa muy interesante que es la respuesta impulsional del sistema. Ya sabemos que en cualquier sistema definido por una función de transferencia, la salida es igual a la función de transferencia multiplicada por la transformada de Laplace de la entrada. Si yo meto una entrada muy particular, que es el impulso de Dirac, entonces la transformada de Laplace de la salida será evidentemente la función de transferencia del sistema. Si queremos calcular la respuesta del sistema en el tiempo cuando la entrada era un impulso de Dirac, bastará con calcular la transformada inversa de Laplace de g de s. A esta inversa de la transformada de Laplace de la función de transferencia del sistema la vamos a denominar evidentemente g de t. ¿Y qué es lo que definimos como respuesta impulsional del sistema? Es la respuesta del sistema cuando la entrada es un impulso de Dirac. Y como vemos, es muy fácil, dada la respuesta impulsional del sistema, calcular el modelo en función de transferencia. Bastará con calcular la transformada de Laplace de la respuesta impulsional. Y al revés, dado el modelo en función de transferencia de un sistema, es muy fácil obtener la respuesta impulsional simplemente calculando su transformada inversa de Laplace. Es decir, que la g de s y la g de t, el modelo en función de transferencia y la respuesta impulsional del sistema contienen la misma información, porque uno se puede deducir del otro y viceversa. Es decir, la respuesta impulsional del sistema también caracteriza perfectamente cómo funciona el sistema. También caracteriza el modelo lineal de funcionamiento del sistema. Bueno, esto que hemos discutido para la respuesta impulsional lo podríamos haber hecho para otra entrada. Si nosotros tenemos una entrada genérica U de S y conocemos cuál es la salida I de S, también con cualquier par de U de S y de S podemos calcular cuál es la G de S. Bastará con dividir I de S partido por U de S y obtendremos la G de S. Luego, cualquier combinación de transformada de Laplace de la salida y transformada de Laplace de la entrada nos permite calcular el modelo en función de transferencia del sistema, pero aquí en esta transparencia hemos resaltado un caso particular muy importante, que es cuando la entrada es justo el impulso de Dirac. A continuación vamos a ver cuando nosotros en un sistema que tenemos una entrada U de S y obtenemos una salida I de S, si diferenciamos o integramos repetidas veces la entrada. ¿Qué repercusión tiene la salida? Pues es muy fácil. Si nosotros tenemos una nueva entrada que es la derivada de la anterior, la metemos en el sistema y tendremos como salida justo la derivada de la salida que teníamos anteriormente. Y si metemos como nueva entrada la integral de la anterior, es decir, 1 partido por S por la transformada de Laplace de la entrada anterior, pues tendremos que la salida valdrá g de s por u de s partido por s. Es decir, valdrá 1 partido por s por i de s. Es decir, valdrá también la integral de la salida. Bueno, esto que es muy fácil de ver con el modelo en función de transferencia, también se podría haber visto de forma igualmente sencilla con la ecuación diferencial original. Si nosotros tenemos una ecuación lineal diferencial que define el comportamiento del sistema, evidentemente si yo aquí derivo a la derecha y a la izquierda esta ecuación, se seguirá cumpliendo la misma ecuación. Es decir, que cuando meto como entrada la derivada de la u, la salida que verificará la ecuación será la derivada de la i. Y evidentemente si integro a derecha y a izquierda de esta igualdad, obtendremos que si la entrada es la integral de la u, la salida que lo verifica será la integral de la i. Bueno, todo esto es trivial, pero conviene recordarlo. Bueno, a continuación proponemos un ejercicio para que se haga de forma personal. Aquí tenemos el sistema que ya hemos visto anteriormente, de una masa que está unida a este extremo mediante un muelle y mediante un émbolo de rozamiento viscoso. La ecuación es esta de aquí, de funcionamiento, que ya hemos visto anteriormente, y nos dan la respuesta impulsional del sistema. No solamente nos la dan gráficamente, sino que nos dicen la expresión analítica de esta respuesta impulsional del sistema. Nos pide calcular la función de transferencia del sistema con valores, y una vez que lo tengamos, identificamos los valores de K y de B y de M de nuestro sistema. Y después calcular la respuesta del sistema no ante el impulso, que esto ya no lo da el enunciado, sino ante un pulso de amplitud 1 y de duración 2. Es decir, un pulso que al principio es un escalón unitario y que en el instante t igual a 2 pasa a tener un escalón de valor menos 1. Y por último, calcular esta salida, pero en el tiempo, no en el dominio de Laplace.
La respuesta analítica es lo que se propone que resolváis, pero la representación en el tiempo la tenéis aquí pintada. Inicialmente se entra con un valor de 1, es decir, el sistema responde como si estuviera respondiendo un escalón, responde con la integral de la función anterior. Y a partir del instante t igual a 2 se le entra con otro escalón de valor menos 1. Es decir, a partir de t igual a 2 se le suma a esto un escalón de valor menos 1, y obteniendo esto aquí. Esto de aquí será la respuesta ante pulso. Y esto es lo que queremos que obtengáis vosotros de forma analítica. Con estos conocimientos de cómo calcular la salida una vez que conocemos la entrada del sistema, estamos en situación de abordar unos conceptos muy importantes de los sistemas. Abordar lo que es la estabilidad, la ganancia estática y la respuesta transitoria de los sistemas.